Hermanos, quisiera compartir con ustedes el día de hoy en el libro de Nehemías, como estábamos leyendo hace poco. Nehemías capítulo 1, ese será nuestra base en el sermón de esta mañana. Y como ya pueden ver en la proyección, tenemos como tema el camino hacia la misión de Dios. Las historias de restauración en la Biblia son muchas, tantos personales, también como naciones o como pueblos. Nosotros en las Escrituras podemos encontrar mucha restauración por parte del Señor. Y en cada una de estas restauraciones, el Señor nos deja ver algo diferente en cada una de ellas. Para esta ocasión, nosotros viajaremos en las memorias de Nehemías y vamos a ver allí cómo Dios toma a otro de sus siervos, de todos esos siervos que Él ha tomado durante el pasar de la historia, y le han dado la gloria al Señor a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo lo que padece una persona en un cuerpo caído. Pero con todo y eso, la gloria de Dios siempre se manifiesta, Señor, hermanos, a través de lo que Él determina, a través de nosotros, en este caso, a través de Nehemías. Y quisiera empezar hablando sobre el cumplimiento de la promesa de Dios sobre el juicio para el pueblo de Israel. Dios trajo a los asirios, también trajo a los babilonios para disciplinar a Judá, también a Israel, quienes habían desobedecido al Señor. En el año 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo el mundo que en ese momento se conocía. Para ampliar mejor esta información, sería bueno que nosotros podamos recordar sobre lo que conocemos como la división del reino de Israel. ¿Usted se acuerda sobre eso? Bien, entonces, como nosotros podemos recordar, el primer rey hebreo de Israel, ¿quién fue? Saúl. Se llamó Saúl. Luego, este fue desechado y vino el rey David. Después del rey David vino su hijo, el rey Salomón. Y estos tres primeros reyes conformaron lo que es el reino unido de Israel. Ahora bien, luego de este reino unido, luego del reinado de Salomón, lo sucedió su hijo, el rey Roboam. Este rey tenía dos grupos de consultores, tenía dos grupos de consejeros. Estaban los ancianos, quienes él los heredó por su padre Salomón, que estaban allí, y también el otro grupo de consejeros o de consultores eran los amigos jóvenes que se habían criado con Roboam. En ese momento había una queja y se había pronunciado hacia Roboam por parte del pueblo sobre los impuestos que eran muy pesados y que en ese momento estaba sucediendo. Seguido de esto, Roboam entonces consulta a los ancianos para saber cómo proceder en este caso. Y él va y busca consejo, una acción de sabiduría. Entonces, los ancianos le dicen que no aumente más los impuestos al pueblo y el pueblo le va a servir conformemente.
Luego entonces Roboam, después de escuchar estas palabras de los ancianos, va a escuchar consejo hacia sus amigos los jóvenes, los que se habían criado con él. Y adivine que, bueno, no adivine, recuerde qué consejo le dieron los jóvenes. Los jóvenes le dijeron: aumenta los impuestos, pon mano dura. Si tu padre había puesto un impuesto, dóblalo, supéralo y ponle más presión a este pueblo. Y Roboam se llevó de este consejo de los jóvenes. Esto provocó una guerra civil, trayendo como consecuencia una división de reinos. Sabemos que el pueblo de Israel está conformado geopolíticamente por 12 tribus. Bueno, pues entonces, cuando ocurre esta guerra comandada por Jeroboam I, hay 10 tribus que se levantan contra 2 tribus. Entonces, de ese Reino Unido que acabamos de mencionar, se desprenden 2 naciones. Tenemos a el Reino del Norte, con capital de Samaria, llamado Israel. Aquí podemos ver el mapa que nos deja saber. Y también tenemos el Reino del Sur, con capital de Jerusalén, llamado Judea. En el Reino del Norte estaba bajo liderazgo Jeroboam, y en el Reino del Sur estaba como líder Roboam. A partir de ese momento, hermanos, habían 2 historias paralelas. Teníamos la nación del norte y teníamos la nación del sur. El reino del norte tuvo 20 reyes, de los cuales todos caminaron en los pecados de Jeroboam I, y esto provocó el juicio de Dios sobre ellos. Y vinieron los asirios entonces e invadieron al reino del norte y mezclaron los judíos con ciudadanos de otras partes. Esto hizo que rindieran adoración a otros ídolos. De allí salen los samaritanos. De hecho, al día de hoy, como podemos ver también en el Nuevo Testamento, este conflicto entre estas 2 naciones, de que Judá no ve a Samaria como judíos, porque ya no son puros, porque se mezclaron con otras naciones. Entonces, el reino del sur tuvo 20 reyes también, de los cuales 10, vamos a decir que más o menos, caminaron bien delante de Dios, y el resto no caminó bien delante de Dios. Entonces vino juicio de Dios sobre ellos, y vinieron los babilonios a invadir a Jerusalén. Entonces, en el libro de Daniel nosotros podemos ver cómo Daniel narra toda la devastación que hizo Nabucodonosor con este reino del sur, con Jerusalén. Y podemos ver ahí detalladamente cómo Daniel narra estos acontecimientos durante la cautividad. Entonces, el liderazgo del imperio del mundo, luego de todo esto, cambió de manos. Cambió de los babilonios a los persas, en el año 539 a.C. En el libro de Daniel, capítulo 5, también nosotros podemos ver sobre esto. En ese momento, en el capítulo 5 de Daniel, estaba Belsasar. Él era el hijo de Nabucodonosor, y allí podemos encontrar ese famoso evento que encontramos en las escrituras, de las manos que escriben en la pared, no sé si se acuerdan. Y allí el Señor
dándole o avisándole el juicio que venía sobre Bersasar y esas famosas palabras que podemos encontrar allí que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y en esa parte al final, esas palabras al final decían que el reino de Babilonia había sido roto y por lo tanto se iba a pasar a los medos persas. Eso está en Daniel capítulo 5, verso 28, hermanos. En el comienzo del libro de Esdras nos encontramos con un decreto de un rey persa llamado Ciro. ¿Qué dice este decreto? Él estableció el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. A partir de ese momento entonces suceden tres viajes. Suceden tres viajes para llevar a cabo el regreso del pueblo de Jerusalén. Entonces, fíjense cómo en medio del juicio de Dios también viene la gracia de Dios, porque el reino de los babilonios cae, el mismo Dios lo quita y se lo entrega a los persas, y los persas, el rey Ciro, un rey persa, porque el rey era tan bueno y tenía un corazón tan noble que él dijo: Emma, lo de Jerusalén, vuelvan a su ciudad, porque fue el rey que lo propició. No, hermano, nosotros sabemos y estamos claros que la gracia de Dios estaba con su pueblo. Y miren cómo viene este rey y hace este decreto. Entonces, a partir de ahí suceden tres viajes. Entonces, fíjense cómo en estos tres viajes, el primero liderado por Zorobabel, y allí entonces ellos pudieron reconstruir el templo en el 538. Luego el segundo viaje es liderado por Esdras, y el tercer viaje entonces es narrado por Nehemías, y es entonces donde estamos posicionados nosotros. Entonces, para entender lo que acabo de decir, vamos a verlo en esta gráfica brevemente. Empezamos a hablar del Reino Unido. ¿Quiénes estaban? Estaba Saúl, David y Salomón. Abajo pueden ver las fechas. Luego viene el problema que ya narré, que ya conté, y el reino se divide en Israel del norte e Israel del sur. Luego vienen el juicio de Dios, y los asirios como babilonios uno toma el reino del norte y otro toma el reino del sur, y suceden 70 años del exilio, y luego de ese tiempo entonces vienen los medos persas y hacen y permiten que puedan volver otra vez a Jerusalén. Entonces allí, si se fijan, podemos ver que pueblo libre, el imperio medo persa, Ageo y Zacarías, profetas que profetizaron en ese tiempo. El primer viaje, como había mencionado, fue guiado por Zorobabel, el segundo por Esdras, y luego tenemos a Nehemías reconstruyendo los muros. Qué bueno es el Señor. Ahora, posicionados en este lugar, en ese momento de esa línea del tiempo, Nehemías, nosotros vamos a ver el primer punto de cómo es el inicio de la restauración de un pueblo. Nehemías capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Soberano Padre, gracias te damos, Señor, por que tú has sido bueno, porque tus maravillas nunca acaban. Mira ahora, Dios, que tu palabra, Señor, vamos a exponernos delante de ella. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a poder
meditar en las cosas que vamos a ver y que vamos a leer. Ayúdanos a prestar atención, a estar enfocados, Señor. Y sobre todo, perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a salir restaurados de este lugar, Señor, porque tu palabra y tu voluntad así lo han querido. En el nombre de Jesús. Amén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa. Nosotros vemos este primer versículo, en la primera escena de este libro, nos encontramos con Nehemías. Su nombre quiere decir Jehová consuela o Jehová ha consolado. Un personaje del cual hay poco de su trasfondo, sin embargo las escrituras nos dejan ver que tenía un padre, como lo dice el verso 1, allí mismo en la palabra de Dios, tenía un padre llamado Acalías, y más adelante también vamos a ver que también tenía un hermano llamado Anani, y su oficio, muy importante para la época, era copero del rey persa llamado Artajerjes. Bien, entonces, también allí en ese verso, él menciona en el año 20, refiriéndose a el tiempo de gobierno de este rey de Persa. Ahora bien, en la historia, estos acontecimientos, según los historiadores, están situados en el año 446-45 antes de Cristo. Presta atención a los años, porque también nos ayuda a ubicarnos. Nehemías menciona su ubicación en Susa, la cual era una de las ciudades o de las fortalezas medo-persas. En esas ciudades habitaba la realeza, habitaban los funcionarios. Y en el escenario de Esther también es mencionada, en el capítulo 1, podemos ver, es mencionada como Susa, capital del reino, en el capítulo 1 de Esther. El autor se entiende, según las tradiciones cristianas y judías, se entiende que el autor de Nehemías es Esdras. Sí, es Esdras. ¿Por qué? Bueno, primero los escritos en el hebreo, estos dos libros están juntos. Son un solo libro. Entonces, también la evidencia que podemos encontrar sobre el autor, que es Esdras, es que el oficio de Esdras era escriba. Entonces, eso le da cierta acreditación para él tener acceso a la información de la administración. Fíjense, si pueden leer Esdras y Nehemías, ustedes van a encontrar mucha información de censo, de nombres, mucha información que son de naciones. Entonces, quien tiene acceso, él como Esdras, como lo dice su oficio, Esdras siendo escriba, él puede tener acceso más fácil. Entonces, se dice que se le atribuye a Esdras el libro de Nehemías, también tomando en cuenta que si leemos Nehemías, verá que es en primera persona, pero es porque Esdras toma las memorias de Nehemías o toma el diario de Nehemías y transcribe, así como Nehemías escribió. La palabra de Dios dice en el verso 2, hermanos: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. El verso 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas a fuego. Vuelve y lee ese texto allí en su asiento, hermanos, pero si usted se fija, mientras Nehemías va conversando o en sus preguntas, podemos ver y queda en evidencia
que ya venía una inquietud por parte de Nehemías. Es como si él estuviera esperando a estas personas para saber esa información. Él les pregunta por los judíos, les pregunta por los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Háblenme de mis hermanos. Déjenme saber cómo están las cosas allá. Recuerden la ubicación de Nehemías. Y él quiere saber, y evidentemente, hermanos, Nehemías había estado profundamente preocupado por el pueblo y la ciudad. A partir de ahí, nosotros podemos ver una sensibilidad de un corazón. Una sensibilidad del corazón, en este caso de Nehemías. Eso es fruto, hermanos, del plan de Dios para la restauración de su pueblo. Nehemías, recuerde, es un actor principal. Pero aquí el protagonista es Dios. Dios es quien está guiando a Nehemías. Dios es quien preparó el corazón de Nehemías, lo hizo sensible a la causa, y allí va a comenzar algo que nosotros más adelante vamos a ver. Pero ya vemos una sensibilidad por parte de Nehemías. Recuerden que el pueblo de Judá fue desterrado, y aunque han pasado 13 años desde el segundo regreso por parte de Esdras en el 458, ellos tuvieron grandes intentos de restablecer la nación, pero había una oposición. Sí, había una oposición que consiguió frustrar los esfuerzos del pueblo. En el libro de Esdras, capítulo 4, verso 7, nosotros podemos encontrar a personajes como Bislaán y Tabeel y un grupo de opositores de la reconstrucción que escribían cartas al rey de Persia, calumniando la obra que se estaba haciendo allí. Y fíjense entonces este escenario. En ese momento, reconstruir los muros de una nación que ya fue invadida, eso presentaba y era evidencia de una posible amenaza, la amenaza más visible para el imperio persa. Pues están reconstruyendo los muros. Entonces, fíjense cómo se le da a esta mentira, a esta calumnia, se le da fuerza. Un grupo de opositores escriben cartas y poniéndole la cabeza, vamos a, como decimos, la cabeza grande al imperio persa, de que miren, allí hay un pueblo que está reconstruyendo sus muros. Y ese era el tipo de oposición que tenía el pueblo en Jerusalén. Entonces ya nosotros podemos ubicarnos. En el verso 4 dice la palabra de Dios: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Hermanos, Nehemías no era profeta. Nehemías no era sacerdote. Nehemías no era un rey. No fue como una de las historias de Sansón o de Saúl. Él no tenía un puesto, un cargo importante con respecto al pueblo de Judá. Que en una de esas posiciones o de esas cualidades, el pueblo espera algo, que suceda algo de esa persona. No, Nehemías no tenía nada de eso. Sin embargo, él sí tenía una profunda conciencia de Dios. Nosotros podemos ver que Dios está obrando en Nehemías por estas cosas. Él sentía una profunda angustia de que las cosas allí no habían promovido la causa y la gloria de Dios.
Nehemías sabía que Dios había llamado al pueblo a caminar en santidad, a estar libre de ídolos. Nehemías sabía que Dios había llamado a su pueblo a caminar bien delante de él, pero Nehemías sabe que no es así. Y por lo tanto está afligido, sufre por las consecuencias fruto de eso. Y eso es conciencia de Dios. Eso es un corazón alineado con la voluntad y las intenciones de Dios. Un corazón opuesto a esto es un corazón que es indiferente, que no le importa lo que pasa a su alrededor. Se está quemando todo esto en fuego, eso no es mi problema. Mira que hace falta esto, no, tenemos que llegar a tal meta. Hace varios años nosotros hablamos que íbamos a hacer esto, no se ha hecho. Y la persona que no tiene un corazón dispuesto a emprender el camino hacia la misión de Dios, simplemente es que todo no es mío, o yo no puedo, o es que se me hace difícil porque es que la cosa no está fácil. Entonces, eso es un corazón totalmente lo contrario a lo que Dios está haciendo con el corazón de Nehemías. Hermanos, es bueno que sepamos que aunque Nehemías estuviera bien, Nehemías no tenía, vamos a llamar, ese problema. Físicamente él no estaba pasando por estas pruebas, estas aflicciones. Recuerden que Nehemías estaba en Susa. Él era copero de un rey. En una mente humana, uno dice, ¿y por qué él se preocupa? Él no está pasando por ninguna de esas calamidades. Nehemías está en una fortaleza de reyes. Ser copero del rey era pertenecer al círculo íntimo del rey, de confianza. Y regularmente la persona que ocupaba esta posición era el favorito del rey, porque la vida del rey estaba en las manos del copero. Él era quien atendía las mesas, él era quien probaba el vino antes que el rey, por si algo andaba mal, por si tenía veneno. Sí, así mismo, fácilmente se moría él primero antes que el rey. Entonces eso desarrolla cierta confianza, cierta importancia delante del rey. Entonces nosotros podemos imaginarnos lo bien que estaba Nehemías. Sin embargo, esto no fue excusa para la aflicción que él tenía, porque sus propósitos estaban hilados con los de Dios. La aflicción provenía de un corazón que había recibido un llamado, y como fruto de eso, entonces, ese era el comportamiento de esta persona, que le importaba la causa, le importaba lo que se iba a hacer o lo que sucedía allá en este pueblo que había sido una vez elegido por Dios. Se le había dado mandamientos, se le había dado estatutos para que caminaran por ahí, pero no fue así. Se desviaron y las cosas están saliendo mal, y el pueblo no está glorificando a Dios y no están en el camino, en el sendero de la misión de Dios. Entonces ese corazón se entristece, ese corazón se aflige. Las cosas no están saliendo como Dios quiere. ¿Y qué hay de este pueblo? El pueblo hebreo. El pueblo estaba angustiado al ver su ciudad devastada, ver cómo la cambiaron, cómo cambiaron sus líderes, cómo cambiaron sus costumbres, ver cómo vino un pueblo y saqueó todo y derribó las edificaciones, las tradiciones. Lo que era paz en algún momento,
ya no existía. ¿Por qué? Porque yo estaba encadenado y me encontraba en otra nación. Yo no soy de aquí. Yo estoy viviendo obligado. Fácilmente, en ese momento, personas deseaban no existir, no estar allí, porque su vida había cambiado totalmente. Totalmente. Y nosotros pertenecemos a una sociedad y nosotros podemos experimentar cuando no estamos en nuestro país, en nuestra ciudad natal. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de salir de su ciudad natal y ha podido experimentar quizás en algún momento las incomodidades. Sí, no, mira, este país es bueno, pero yo he escuchado testimonios de personas que dicen, pero no es lo mismo. Sí, mira, yo puedo hacer esto, pero está esto, no es lo mismo. Ahora, ese es más o menos un escenario, pero no se compara, es incomparable a lo que estaba viviendo Jerusalén, porque no fue una visa que le dieron y ellos fueron a probar, a ver si los trabajos lo pagan bien, a ver qué tanto yo puedo disfrutar. Déjame ir de vacaciones, a ver. No es en calidad de eso que estaban. Ellos estaban subyugados, ellos estaban sometidos bajo un imperio que no tenía ningún tipo de misericordia. Podemos ver las aflicciones, podemos ver por las cosas que pasa un pueblo que no está trabajando en la misión de Dios. Yo creo que es válido hacernos la pregunta si nosotros como congregación estamos trabajando y tenemos un corazón sensible a la causa y el propósito de la obra de Dios aquí en la tierra. Las escrituras, cada palabra que se encuentra en la Biblia es inspirada por Dios. Y cada palabra es para romper nuestros corazones. Es para romper con el pecado que muchas veces habita en nosotros. Para romper con todo lo que va contrario a la voluntad de Dios. Y es duro cuando vemos un pueblo que está pasando por todas esas calamidades, pero sabemos que el Dios de amor está ahí, pero también el Dios de justicia está ahí, que no tiene ninguna relación con las tinieblas y castiga el pecado. Así como me ama, así también castiga con lo que Él no tiene ninguna relación. Sus muros fueron derribados, sus puertas fueron quemadas a fuego. El pueblo no había podido avanzar, no se había podido levantar. Había encontrado mucha oposición. En algún momento pudieron construir el templo en el primer viaje, como mencioné, con Zorobabel. Sin embargo, continuaba la aflicción y el oprobio. Es el mensaje que recibe Nehemías en ese año. Todavía hay aflicción. Todavía hay peligro. Todavía hay sufrimiento. Y este pueblo no ha podido edificarse con fortaleza y continuar. Ellos no han podido volver a encarrilarse en el camino hacia la misión de Dios. Y la misión de Dios, la misión de su pueblo, es que su pueblo glorifique a Dios en medio de este mundo en todas sus formas. Ahora ya nosotros vimos cómo están las cosas. Ya nosotros vimos el panorama. Ya vimos todo lo que hay, vimos cómo sucedieron las cosas durante la historia, vimos el contexto.
Ahora, nosotros necesitamos saber, y ese es el próximo punto, cuáles son las primeras pisadas para ir en rumbo a la misión de Dios. Hermanos, en el capítulo 1 de Nehemías, el verso 5 hasta el 11, esta porción es muy reconocida por la oración que presenta Nehemías ante Dios, haciendo esta intervención por su pueblo. Y nosotros necesitamos leer mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Dice la palabra, verso 8, si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí, dice el Señor, los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Amén. Hermanos, estas palabras son tan esperanzadoras, son tan vivas, porque nosotros podemos ver en estas palabras